Bien, buenas noches. Una vez más, es bueno estar juntos. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hagamos una oración pidiendo al Señor que nos guíe en este tiempo. Señor, oramos que tú nos des tu dirección, que tú nos ayudes, que tu palabra sea esa palabra viva, eficaz, ese martillo que golpea la roca. Pedimos que este tiempo nos enseñes y nos ilumines por el Espíritu Santo. Amén. Bien, la semana anterior estuvimos hablando de la herejía de la prosperidad y dijimos que esta semana queríamos completar un poquito, balancear un poquito todo eso que vimos la semana anterior. Porque hay un extremo opuesto de ese evangelio, mal llamado evangelio de la prosperidad, y es el evangelio de la pobreza. Este otro evangelio, porque yo considero que tampoco es el evangelio de la Biblia ni el evangelio de Cristo, este otro evangelio de la pobreza enseña que mientras más desposeídos estemos, más cercanos estamos de Dios. También, aunque hay diferentes enseñanzas y vertientes o posiciones o formas de expresar ese evangelio de la pobreza, también enseña que las riquezas materiales en sí son malas, que no pueden existir ricos cristianos ni millonarios cristianos, y que la renuncia a todas las posesiones materiales son un medio para alcanzar la justicia de Dios. Todas estas ideas no son escriturales, no son bíblicas. Fueron ideas que, haciendo un poquito de historia, hicieron que muchos en la antigüedad y hasta hoy en día escogieran una vida ascética, es decir, apartada de lo material, del mundo, y monástica. Entonces estamos hablando de los monjes. Aunque tengo que reconocer que hay muchos de ellos a quien no solamente respeto, sino admiro. Y déjenme solamente mencionar algunos que ustedes también me imagino conocen. Agustín de Hipona, Tomás de Aquino. Y ahora, en este tiempo moderno, hay uno que yo conozco que se llama John Michael Talbot en Oklahoma. Entonces, por sus obras, por su teología, porque fueron y son grandes teólogos, aunque obviamente pues no estamos de acuerdo con, por ejemplo, este evangelio de la pobreza, porque no lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero yo quería leerles, si me permiten, algo que estaba leyendo de John Michael Talbot. Repito, él es un monje en Oklahoma. Y él dice, por ejemplo, lo siguiente. Él dice, no todos somos monjes, abro comillas, perdón. No todos somos monjes, pero todos podemos beneficiarnos del compromiso de muchos de ellos a una vida consagrada y aplicarlo a nuestra vida hoy. Necesitamos la simplicidad del evangelio en contraste con el consumismo rampante. Necesitamos la castidad en contraste con la promiscuidad rampante. Y necesitamos la obediencia en contraste con el individualismo rampante. Estas cosas nos están destruyendo. Personalmente creo que necesitamos simplificar nuestro desorden en posesiones y relaciones para poder así ser más simples en nuestro interior. Esta es la meta final del evangelio de la pobreza, de la castidad y de la obediencia. Es la meta final de la obra de Cristo. Cierro comillas. John Michael Talbot. Muchas de las cosas que escribieron, por ejemplo, Agustín y Tomás y muchos otros, muchísimos otros, tenían muchas bases bíblicas en su teología, pero por supuesto no esta. No encontramos que ese evangelio de la pobreza que acabo de describir en el inicio de la transmisión sean verdades o cosas que podemos sustentar en el Nuevo Testamento. Entonces estamos hablando de lo opuesto, para los que recién se conectan, el extremo opuesto a este evangelio de la prosperidad, que es el conocido evangelio de la pobreza.
y estamos diciendo que no es bíblico ni neotestamentario. Pero definamos la pobreza, Este es el otro problema. Tratando de definir la pobreza, bien complicado. Hay muchísimas definiciones desde diferentes perspectivas de la pobreza. Esta de pronto que quiero darles es mucho más de pronto práctica y más dada a las estadísticas y a la realidad del mundo donde vivimos. Dice que son pobres las familias cuyos ingresos son inferiores a un cierto valor que se ha denominado la línea de pobreza, es un valor de ingresos, y los que no alcanzan esa línea de pobreza o ese valor en sus ingresos que les permite acceder a una canasta mínima de necesidades vitales como alimentación, vestido, vivienda y otros. Entonces, cuando hablamos de esa canasta de cosas mínimas que son vitales como esas, alimentación, vestido, vivienda, techo, los que no alcanzan esa línea son considerados pobres. Y luego son indigentes las familias cuyos ingresos son menores que un determinado valor que se ha llamado la línea de la indigencia, que posibilita comprar una canasta mínima de alimentos, es decir, esas familias que ni siquiera alcanzan la línea de la indigencia, ni siquiera alcanzan a comprar los alimentos necesarios para mantenerse bien nutridos. En el 2018 el Banco Mundial dijo que 3.400 millones de personas, es decir, casi la mitad de la población del mundo, tenían grandes dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. También unos 780 millones de personas viven hoy en día por debajo del umbral de pobreza internacionalmente establecido. Otro dato interesante, supuestamente al final del 2020 de este año, y por supuesto por esta pandemia, o a comienzos del próximo, 60 millones de personas habrán caído en la pobreza extrema. No estaban, pero habrán caído en la pobreza extrema. También dicen estas personas y estas instituciones que son expertas en todo esto, que en los últimos 15 años se había reducido muchísimo la diferencia entre la gente que está por encima de esa línea de pobreza y de indigencia y los que no. Pero esta pandemia va a volver a llevar muchísima gente otra vez a la pobreza extrema. Las mujeres y los niños son los más afectados. En el mundo, 122 mujeres por cada 100 hombres viven en pobreza extrema. Entonces, haciendo la comparación entre mujeres y hombres, de 100 hombres, 122 mujeres y 160 millones de niños viven en condiciones de pobreza extrema en el mundo. Eso definiendo la pobreza. Dios no es un Dios de pobreza. La pobreza y la miseria y todo lo que acabo de mencionar en estas pocas cifras que les di son el resultado de un mundo caído, de un mundo de pecado. Dios no es un Dios de pobreza. La Biblia nunca nos lo presenta así. Y quería leer algunas citas con ustedes. Bueno, no leamos esta. Anótenla y no la sabemos. Salmo 24:1. Del Señor es la tierra. Del Señor es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece. Él es dueño de todo. Y cuando nosotros pensamos en esta tierra, en este planeta precioso en el que vivimos, los recursos son tan grandes. La tierra es tan rica, pero todo le pertenece al Señor. Él es el dueño de todo. Él lo creó así. Entonces, Dios es un Dios que no es pobre. Él es un Dios que en nuestros términos es rico. Miren otra, busquen ahí por favor en sus Biblias, Salmo 50. Y vayan al versículo 7, Salmo 57. Oye, pueblo mío, y hablaré. Israel, yo testificaré contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mío es
todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Y dicen los entendidos en ese tiempo, en la forma en que vivía la gente, que una de las formas en que se determinaba si alguien era muy rico o no era por el ganado. Y aquí dice el Señor de Él mismo que mío es todo lo que está en el campo, todo lo que se mueve y el ganado sobre 1000 colinas. Versículo 12, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Y está hablando en términos que en ese tiempo describían riqueza. Uno más en el Nuevo Testamento, por favor vayan a Filipenses. Filipenses. Y miremos qué dice Pablo en Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo 10. Filipenses 4:10. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado o reiniciado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. ¿De qué está hablando? Está hablando de las ofrendas, las donaciones que la iglesia de Filipos le enviaba a Pablo para su subsistencia, ya que él estaba en el ministerio, y él está diciendo que se alegró mucho de que ellos reiniciaran, por alguna razón habían detenido, se reiniciaron su cuidado para conmigo, de eso está hablando. En el 11, no que tenga escasez, pues he aprendido cualquiera que sea mi situación. Versículo 12, sé vivir en pobreza y sé vivir en riqueza. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren ese versículo que nosotros nos sabemos de memoria y lo usamos tanto. Miren el contexto donde está. Ahorita vamos a regresar ahí. Entonces, él dando gracias. Creo que estamos de vuelta. Ok. Les dice, estamos en Filipenses 4, dándoles gracias por lo que ellos habían enviado. Él les dice en el 19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces podríamos ver muchos textos más acerca de cómo Dios no es un Dios pobre, no es un Dios de pobreza, Él es el dueño de todo. Y en su creación nosotros vemos desplegada su abundancia, su generosidad. Ahora la cosa es que nosotros con nuestra mente limitada y en el mundo donde vivimos, claro, nosotros siempre colocamos las cosas desde la perspectiva que nosotros conocemos. Y cuando hablamos de que Dios es un Dios rico, abundante, generoso, entonces inmediatamente pensamos en términos de ¿cuánta plata tendrá? ¿Cuánto billete tendrá el Señor? Porque nosotros hemos establecido esos términos que a veces no, yo por lo menos no los sé. ¿Estamos otra vez? Ok. Creo que sí. Estamos hablando de cómo Dios se nos presenta a nosotros como ese Dios de abundancia, de generosidad, de riqueza. Y nosotros, claro, lo ponemos en nuestra perspectiva. ¿Cuánto dinero tendrá Dios? ¿Cuánto dinero tendrá el Señor? ¿Cuánto billete tendrá el Señor? Porque lo hemos establecido en esos términos. Miren lo interesante de la forma en que nosotros los hombres hemos determinado las riquezas. En estos meses de pandemia, entonces, yo he escuchado y he leído también de cómo en el mundo los grandes economistas dicen, bueno, si va a invertir en ese momento, invierta en lo más seguro y es el oro. Entonces compre en oro. Y el mundo ha determinado que ese metal que es precioso, entre comillas, es una de las cosas más valiosas. Hay otros metales muy valiosos, pero en general el oro, ¿no? El oro es muy valioso. Si hay algo que valga en nuestro mundo es el oro. Entonces la gente invierte en eso y compran pedazos o gramos o lo que sea o lingotes de oro. Lo interesante de eso es que si uno se perdiera, por ejemplo, en un desierto donde no hay nada y uno se pierde, pero tiene uno cierto número de lingotes de oro, ¿qué va a hacer con eso?
Después de 1 o 2 semanas, si sobrevive, estaría dispuesto a cambiar esos 2 o 3 o los que sea lingotes de oro, todo lo que tenga, solo por un poco de agua o un poco de comida. Pero el oro es lo más valioso. Y yo siempre me he preguntado, pero si es un metal que brilla, que viene de la tierra. Pero bueno, esos son nuestros puntos de referencia de la riqueza. Dios es un Dios rico, no es un Dios pobre, no es un Dios de pobreza. El Nuevo Testamento, tenemos al Nuevo Testamento, nunca nos invita ni nos anima a procurar vivir en la pobreza. Y por eso nosotros no compaginamos con el Evangelio de la pobreza, porque no es neotestamentario, no es bíblico. El Nuevo Testamento nunca nos anima a procurar vivir en la pobreza, ni la presenta como un medio para alcanzar la gracia de Dios. No, muchos de los monjes y otros defensores de la teología de la pobreza ven ese renunciar a lo material y a todo eso como un medio para alcanzar la gracia de Dios. No, eso no es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Él nos dio esa salvación solo por su gracia, por su misericordia, es gratis. Y el hecho de renunciar a cosas materiales no nos acerca más a Dios. El Nuevo Testamento no nos invita ni nos anima a procurar vivir en la pobreza. Lo que sí nos anima es a sufrirla cuando se presente, cuando sea parte del plan de Dios. Y es lo que Pablo estaba diciendo aquí en Filipenses 4, espero que no se hayan ido, que estén ahí. Filipenses 4. Él le dice a ellos en el versículo 11, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza cuando tengo que, cuando he tenido que, pero también sé vivir en prosperidad, en abundancia, cuando he tenido que. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. Las dos. Estoy dispuesto a cualquiera de las dos. De tener abundancia o de sufrir pobreza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el contexto donde lo está diciendo, entonces el Nuevo Testamento nos anima a sufrir, y en otros lugares podríamos mirar, a soportar y a sufrir la necesidad y tiempos de escasez cuando son parte del plan y el propósito de Dios. ¿Por qué es tan importante entender eso? Porque hay otras muchas causas de la pobreza que no son el plan y el propósito de Dios. Voy a contarles una historia rapidito. Llegamos hace un tiempo con Connie a una montaña muy alejada, un caserío en una montaña. Comenzamos a entrar al caserío y comenzamos a ver las condiciones de pobreza en la vivienda, en la forma de vestirse, los niños, y comenzamos a pensar, esta gente vive en unas condiciones bien pobres. Y seguimos avanzando por el caserío. No era muy grande, era un número de casas. Y no mucho tiempo después llegamos a la tienda principal, creo que había 1 o 2, a la tienda principal. Y ustedes no me van a creer lo que nos encontramos. Nos encontramos una montaña. No estoy exagerando, una montaña de cajas de cerveza con envases desocupados. Y cuando vimos esa montaña, ¡uy! Toda esa cerveza. Y me imagino que estaban esperando el camión o los camiones para que se llevaran eso y dejaran más. Y la persona que iba con nosotros, el hermano que iba con nosotros, nos dice, eso es del fin de semana. Inmediatamente pensamos en, mire las condiciones de pobreza, pero mire dónde se están gastando el dinero, mire dónde están invirtiendo los recursos y el fruto de su trabajo. Entonces hay muchas otras causas de pobreza, pero estoy hablando de el Nuevo Testamento nos anima a sufrirla, a perseverar, a enfrentarla cuando Dios permite esos tiempos, como Pablo está diciendo, porque Dios los permite y tienen propósitos, por supuesto. Y también el Nuevo Testamento nos advierte acerca del peligro de las riquezas, como lo vimos la semana pasada. En la mayoría de los casos, yo lo diría, puede que hay otros que no estén de acuerdo, usualmente, si queda mejor, las riquezas no son una bendición, son una maldición. En muchísimos casos. Vamos a las riquezas en el Nuevo Testamento.
Bueno, pero antes de eso, déjenme decirles esto. Es esa pobreza de la que estamos hablando, que por supuesto decimos que nosotros no creemos en el evangelio de la pobreza porque no es bíblico, no es neotestamentario. Hemos dado citas de la situación de la pobreza en el mundo. Toda esa pobreza del mundo podría acabarse, podría terminarse. ¿Sabes quién es el responsable de que la pobreza en el mundo no se acabe? Yo. ¿Y tú? Y perdón, si alguien ahí al otro lado está diciendo, no, yo no, entonces perdóname, no estoy hablando de ti, estoy hablando de muchos de nosotros. Nosotros somos responsables. En parte, por supuesto. ¿Por qué somos responsables? Porque una de las mayores causas por qué la pobreza todavía está en el mundo, en esos niveles, es porque nosotros somos así. Esto es mío. Nadie me toca esto que es mío. O sea, alguien nos dice, ay, un momentito, pero es que ahí tienes dos cosas, pero son mías. Y es mío, es mío. Y ese es nuestro corazón, esa es nuestra naturaleza desde que nacemos. Yo mencioné en una ocasión la semana pasada que el 60 o 70% hay una discrepancia en los números de la riqueza del mundo está en manos del 1% de la población. Pero nosotros no estamos exentos de eso. Si somos sinceros, nuestro corazón es así. Y nosotros, como vamos a verlo ahorita, retenemos lo que no es justo. Pero bueno, vamos a llegar allá. La riqueza del Nuevo Testamento. Es muy interesante que cuando en el Nuevo Testamento encontramos la palabra riqueza, riqueza, que habla de abundancia, de algo abundante, muchas veces se usa para describir el carácter de Dios o la obra de Cristo o el carácter de Cristo. Y yo quería que miráramos algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, en Romanos. Vayan a Romanos. Y miren en Romanos el capítulo 9. Romanos 9:23. La palabra riquezas, cómo se usa en el Nuevo Testamento en muchas ocasiones. El 23 de Romanos 9 lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria, la abundancia de su gloria, la generosidad de su gloria, las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Uno más, en el 11, pasen al capítulo 11 de Romanos. Y en el 11 miren el versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La abundancia de esa sabiduría, de esa profundidad del conocimiento de Dios. Segunda de Corintios. Yo quería ir con ustedes a estos versos y mirar cómo ese término es usado en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 8. Aquí está hablando de una iglesia o de un grupo de iglesias. En medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Saben por qué me gusta Porque él estaba hablando de unas iglesias que de su pobreza, porque la condición de ellos no era de abundancia, habían dispuesto una ofrenda para enviar a sus hermanos necesitados. Y él usa las dos palabras. Él dice, estando en su pobreza, ellos hicieron uso de la riqueza de su generosidad. Uno más. Miren Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios. En el capítulo 1, en el versículo 7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. Y en el 18 del mismo capítulo 1, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En el capítulo 3 de Efesios
Miren el versículo 8 del capítulo 3. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. De Cristo. Todos estos versos y muchos más que podríamos mirar utilizan esa palabra, la misma que se usa cuando habla de las riquezas acá materiales de este mundo, la palabra que habla de abundancia, de generosidad, la utiliza para hablar del carácter de Dios, de la obra de Cristo, de lo que hizo por nosotros, de cómo Dios se muestra a nosotros en su misericordia. Ahora, en cuanto a las riquezas materiales, el Nuevo Testamento nos exhorta a lo siguiente. Porque la vez pasada una de las preguntas que nos hicimos el jueves anterior fue: entonces, ¿cuánto debemos tener o cómo hacemos nosotros los cristianos en cuanto a eso de la riqueza? Porque los dos extremos, ni evangelio de la prosperidad ni evangelio de la pobreza, ninguno de los dos son bíblicos, ninguno de los dos son escriturales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿A qué nos llama el Nuevo Testamento? Nos llama a lo siguiente. Primero, a que ser ricos, a que tener las riquezas de esta tierra, de este mundo, no debe ser la meta de nuestras vidas. Yo sé que es la meta de muchísimas personas, millones de personas en el mundo tienen como meta el llegar a ser muy ricos, el tener en abundancia, el disfrutar de las riquezas que este mundo ofrece. Muchos lo logran, muchísimos otros no, pero la Biblia nos dice que esta no debe ser la meta de nuestras vidas. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 33. Conocidísimo texto. También es importante mirarlo en el contexto de lo que Cristo venía hablando. Él venía hablando de necesidades básicas. Ojo, lean el contexto, por favor. Mateo 6 venía hablando de necesidades básicas, venía hablando de vestido, de alimento, de estas cosas básicas. No venía hablando de lujos, de suntuosidades, no. Venía hablando de esas necesidades básicas. Y él dice en el 33, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Busquen primero el reino y su justicia, y todas esas cosas necesarias que son vitales, alimento, vestido, techo, todas esas cosas les van a ser añadidas. Les van a ser añadidas. Me gustaría decir muchas cosas de este texto, pero déjeme decir una. Primero, lo que está mostrando es que no debe ser la meta de nuestras vidas el ser ricos. No debe ser la meta ni los más elevados sueños que tenemos como cristianos, como lo enseñan los predicadores de la prosperidad. Nuestra primera meta es buscar el reino, debemos buscar el reino y su justicia, y las demás cosas van a tener su lugar porque Dios sabe que las necesitamos en el contexto, lo que Cristo está enseñando. Pero miren también que dice que busquen primeramente, no dice que dejen de buscar lo otro. Y por ejemplo, hoy no vamos a hablar de eso, pero el próximo jueves voy a hablar del trabajo. Y cómo el Nuevo Testamento nos muestra que tenemos que trabajar. Entonces buscamos primeramente el reino de Dios, pero en segundo lugar o en otros lugares buscamos el satisfacer nuestras necesidades. Y ahí, por ejemplo, tiene un lugar muy importante el trabajo. Porque acuérdense, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento los tesalonicenses ya no querían trabajar y Pablo tuvo que ser muy fuerte con ellos, siendo el que no trabaje no coma. Entonces, buscamos en primer lugar su reino, en primer lugar a Él. Debe ser nuestro tesoro. Él debe ser la meta, su reino debe ser la meta de nuestras vidas. Las demás cosas son añadiduras. Las demás cosas que necesitamos, Él sabe que las necesitamos. Él las va a proveer ayudándonos a buscarlas. Pero en primer lugar, la meta de nuestra vida no deben ser las riquezas de esta tierra, las riquezas de este mundo. El Nuevo Testamento nos enseña y nos exhorta a que no debe ser la meta de nuestras vidas las riquezas. Pero también nos dice que no las codiciemos. Primera de Timoteo. Vayan a Primera de Timoteo. En el Primera de Timoteo vayan al capítulo 6 y vamos a leer del 9 al 10. Primera de Timoteo 6, versículo 9.
Versículo 9, pero los que quieren enriquecerse, ahí está, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y dijimos la vez pasada leyendo el texto, ¿cómo es eso de que Dios quiere que seamos ricos? La Biblia nos está diciendo, Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, los que dan lugar en su corazón a ese deseo, a ese anhelo de enriquecerse, van a caer en tentación, en lazo, en muchos deseos necios que les van a hacer daño, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hoy en alguna otra ocasión tenemos que hablar de cómo el dinero ha dañado casi cada esfera de la sociedad, de la forma de vivir del hombre. El arte, el deporte, en todo. El dinero es la raíz de todos los males, el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la fe, el amor, la perseverancia, la amabilidad. Todas esas cosas, en lugar de la riqueza, debemos buscar en primer lugar que esas virtudes, justicia, piedad, fe, amor, que lo encontramos en Cristo. Versículo 10. La raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos. Ahí está. El Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que no debemos codiciar. La palabra que se usa ahí, por el cual codiciándolo algunos, esa codicia es la palabra orego. Y esa palabra es interesante porque habla de, por supuesto, de desear y anhelar algo. Y la idea es estirarse para alcanzar algo. Estirarse lo más que uno pueda tratando de alcanzar algo. Y es cuando Pablo dice, no hagan eso, no deseen de esa forma, no codicien las riquezas. Una pregunta muy común es, ¿nosotros los cristianos compramos lotería? Muchísimas veces me han preguntado, hermano, ¿es pecado comprar la lotería? Comprar lotería, yo no creo que sea pecado, pero buscar lo que la lotería supuestamente puede dejarte, sí. Porque uno, ¿para qué compra la lotería? Para volverse rico, para volverse millonario. Y la Biblia está diciendo, no codicien eso, no busquen eso, no lo busquen, no procuren la riqueza, no procuren ser ricos, no lo hagan. Entonces creo que no debemos comprarla. Ahora, la codicia en el contexto del Antiguo Testamento, si nos acordamos del mandamiento, no codiciarás ni los bienes de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni la bestia de tu prójimo, todo eso, en el Antiguo Testamento está muy relacionado con envidiar o querer tener lo que el otro tiene. Y ahí sí nosotros tenemos que examinarnos todos. Porque muchas veces ese deseo, esa codicia es aumentada, esa llama se aumenta cuando nosotros vemos lo que tienen otros. Lo que le pasó a Asaf en el Salmo 73, que él dijo, mi problema es que yo veía los impíos prosperar y se amargó mi corazón. Y luego tuvo que solucionar ese problema. El Salmo 73 es bien interesante. La codicia en el Antiguo Testamento está muy relacionada con eso, con el hecho de ver lo que otros tienen y que eso aumente nuestra codicia, nuestro deseo por riquezas. Miren, hermanos, el papel que juega en nuestras vidas, el hecho de querer mostrar lo que tenemos es muy fuerte. Tenemos que estar muy pendientes de eso, luchar contra eso, porque muchas veces decisiones que tomamos, que son decisiones importantes, trascendentales, están muy cargadas de ese deseo nuestro, de nuestro corazón que es malo, de mostrarle a otros lo que tenemos, de mostrarle a otros lo que somos, de que otros digan, uy, ¿cuánto tienes? Uy, qué bonito eso. A veces nosotros cuando hacemos la pregunta, ¿cómo me veo? Esa pregunta es interesante, ¿cierto? ¿Cómo me veo? Yo le digo a Connie, ¿cómo me veo? Claro que es que yo necesito la ayuda de Connie para poder vestirme bien, digámoslo.
¿Cómo me veo? Pero muchas veces detrás de ese cómo me veo está el ¿qué van a decir otros de mí? Y pesa tanto en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Ahora, el no codiciar esa riqueza significa lo que dice aquí, que no codiciamos las riquezas, que la Biblia no quiere que nosotros progresemos o que mejoremos. Oh, no, yo no creo que signifique eso. No significa que no podamos progresar o que no podamos mejorar. En la Biblia ni el Nuevo Testamento están en contra de eso. De que nosotros mejoremos, de que nosotros progresemos, de que nosotros queramos, por ejemplo, tener una mejor vivienda para nuestros hijos, cuando llegan los hijos, cuando se multiplican los hijos. A veces es muy complicado, tenemos 3 hijos y una sola habitación. ¿Será que Dios quiere que pensemos en cómo poder con nuestro trabajo mejorar, progresar, tener otro cuarto? Oh, por supuesto que sí. Yo no creo que tenga nada que ver con esto. Nada que ver. No significa que no podamos progresar, mejorar. La pregunta más bien sería, ¿hasta dónde? Y eso sí depende de cada uno. ¿Hasta dónde debemos? ¿Hasta dónde debemos ir? Una cosa muy diferente es procurar el tener un cuarto más en la casa porque los hijos se multiplicaron o se aumentaron. Eso a tener una casa que no necesitamos. Como lo dijimos la vez pasada, muchos de esos predicadores de la prosperidad, por ejemplo, en los Estados Unidos, tienen casas de 7, 10, 12 millones de dólares. La pregunta sería, ¿nosotros necesitamos una casa de todo ese dinero? Pongámoslo más hacia nuestro contexto. ¿Qué casa necesitamos? Hay una gran diferencia entre procurar mejorar y derrochar y gastar más de lo que debemos y procurar el tener más recursos para poder gastarlo en lo que no debemos. Esa sería otra cosa muy diferente. ¿Hasta dónde? Eso depende de cada uno. ¿Por qué depende de cada uno? Porque lo peor que podría pasarnos es que nosotros comencemos entre unos a otros, nosotros como cristianos, a juzgarnos o a determinar cómo debe vivir mi hermano. Ay, hermano, es que mira, compré este vehículo. Uy, es que no ha leído la Biblia. Ese carro está demasiado lujoso para usted. Un cristiano no debe andar en eso. Lo peor que podría ocurrir es que nosotros tomemos ese papel de juzgarnos unos a otros o determinar el cómo debe vivir mi hermano. Ahora, hay cosas evidentes. Por ejemplo, debemos nosotros decir algo cuando sabemos o está comprobado que alguien adquirió ilegalmente las cosas. Eso ya es otra cosa muy diferente. No estamos entrando en ese campo. Pero el hecho de que comencemos a juzgarnos unos a otros porque el otro tiene o porque compró eso o porque compró aquello, no creo que ese debe ser nuestro papel. Cada uno de nosotros debe comenzar por la gracia, la misericordia, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios a determinar hasta dónde llegar en ese proceso de mejorar o de progresar. Creo que esta nos va a ayudar y con esta termino. Estamos en qué nos dice el Nuevo Testamento que debemos hacer en cuanto a las riquezas materiales. No deben ser la meta de nuestras vidas. Segundo, no debemos codiciarlas. Tercero, no debemos acumularlas. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, lo leímos la semana pasada, versículo 19, 6:19, no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. ¿Qué es eso de acumular? ¿Cómo hacemos nosotros para saber cuándo estamos acumulando o cuándo no? Creo que esto nos ayuda. ¿Significa esto de no acumular tesoros en la tierra? ¿Significa no ahorrar? No, no significa eso. ¿Cómo lo sabe, hermano? Porque tengo que interpretar esto a la luz de los otros pasajes de la Escritura. La Biblia se interpreta a sí misma y el ahorro sabio es bíblico. El ahorro sabio es bíblico. Proverbios capítulo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso.
Aprende de la hormiga. ¿Qué hace la hormiga? Trabaja durante el tiempo que puede en el verano para poder guardar para el invierno. Eso es que ahorro sabio, prudente. El ahorro es un concepto bíblico. Vemos, por ejemplo, lo que Dios le permitió a José en el Antiguo Testamento. Él dijo, vienen 7 años de abundancia, pero luego vienen otros 7 de escasez. ¿Qué tenemos que hacer? Ahorrar, guardar. Entonces, ¿significa esto de que no acumulemos? ¿Significa que no ahorremos? Oh, no. El ahorro es bíblico. Necesitamos ahorrar, ser sabios en ahorrar para tiempos de abundancia, para los tiempos de escasez. O necesitamos ahorrar para la vejez. Los sistemas de los gobiernos obligan a la gente muchas veces a eso. Hay que ahorrar para la vejez. O también la Biblia dice que necesitamos ahorrar para los hijos. Segunda de Corintios 12:14, no lo buscamos por tiempo, anótenlo. Segunda de Corintios 12:14, Pablo dice que lo correcto es que los padres atesoren para los hijos y no que los hijos atesoren para los padres. Entonces no significa que no debamos ahorrar. ¿Qué significa entonces eso de no acumular? Porque yo no quiero acumular. Las riquezas que se acumulan en este contexto de Mateo capítulo 6, en este pasaje, no tienen que ver con el ahorro, tampoco cubren necesidades básicas, sino que hablan de retener más de lo que debemos. Retener más de lo justo. Vayan conmigo a Proverbios 11 por un momento, por favor. Proverbios 11. Denme 3 minutitos, 4 minutitos más por las interrupciones que tuvimos y terminamos por hoy. Proverbios. Y vayan al capítulo 11. Y en el versículo 24 de Proverbios 11. Miren lo que dice este proverbio de la sabiduría. Versículo 24. Hay quien reparte y le es añadido más. Y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. Dice, eso no tiene lógica. ¿Cómo así que hay quien reparte y le es añadido más? Pero hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. Ahora, interpretémoslo bien. Lo que es justo retener, no. Lo que es justo que no tuvieras. Eso es lo que retiene el de Proverbios 11:24 y por eso viene a menos. Porque retiene lo que no debiera retener. Hace muchísimos años, un misionero nos enseñó algo que yo hasta el día de hoy no lo he olvidado. Lo he compartido creo que con todos los que me conocen. Y yo creo que es muy sabio porque para mí resume muchos de estos principios bíblicos. Fue lo siguiente, dijo, mire Martín y Connie, en cuanto a las riquezas y los bienes materiales, esa es la forma en que Dios quiere que vivamos. Por esta mano, Dios nos va dando. Y por esta otra, nosotros vamos dando y entregando. Y en el camino, para nuestras necesidades va quedando. Lo repito, apréndanselo. Por esta mano o por este lado, Dios nos va dando. Por esta otra, nosotros vamos entregando. Y en el camino para nuestras necesidades va quedando. ¿De qué está hablando esto de no acumular? Es cuando yo decido acumular algo que no debo tener. Quiero tener algo que no debo tener. Retengo algo que no debo retener. Gasto en algo que no debiera gastar. Invierto en algo que no debiera invertir. ¿Quién va a tomar esas decisiones? Cada uno. Cada uno. Acumular es no dar. El jueves vamos a hablar de dar, de ser generoso. Acumular es no dar. Mío. Pero si ahí tienes 3, no necesitas sino 1. No importa. No importa. Amo las cosas. Amo mis 3 computadores. Amo mis 4 carros. Pero solo necesitas 1. No importa. Yo puedo, es mi dinero. Los compré, los tengo. Tengo en mi casa muchas cosas que no uso, no necesito, pero las tengo. Ahí está el acumular, ahí está el retener lo que no es justo retener. Ahí está el hecho de tener más de lo que debemos. Entonces, termino con esto. Cada uno de nosotros, estudiando todos estos principios con la ayuda del Señor,
Nuestra oración siempre debe ser, Señor, tú nos has dado este dinero y estamos pensando invertir en esto. ¿Debemos hacerlo? ¿Debo comprar? ¿Debo comprar ese carro? ¿Debo comprar ese carro de 300 millones de pesos colombianos? ¿Debo comprar esa casa? ¿O no debo? ¿Debo comprar algo más simple, más sencillo, lo que necesito, y luego hacer con el resto del dinero lo que tú me digas que haga? ¿Es justo hacer eso? Algo que yo creo que debemos hacer siempre es pasar por nuestras casas. Muy a menudo pasar por nuestras casas, porque nosotros somos expertos en acumular cosas. Pasemos por nuestra casa muy a menudo. Busquemos lo que nosotros no necesitemos y démoslo. Lo que no estemos usando, no lo guardes. Ofrécelo, dalo. Para mí eso es no acumular, no retener. ¿No es fácil entenderlo? Nadie puede determinar exactamente cuál es el punto de qué cosas cada uno debe hacerlo. Y Dios quiere ayudarnos a que nosotros no acumulemos lo que no debemos. Suscríbanse al canal de YouTube, inviten a otros que crean ustedes deben estar con nosotros, mándenle los videos promocionales y espero que nos podamos ver aquí el jueves. Un abrazo grande, bendiciones.